En esta oportunidad hablar sobre manejo integral del niño y adolescente con habilidades diferentes. ¿A qué se refiere este manejo integral del niño y adolescente con habilidades diferentes? Que es la posibilidad de otorgar a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollar su independencia y autodeterminación, facilitando su inclusión e integración social. En lo que es discapacidad, incluye a niños con necesidades especiales en los cuidados de la salud. Son niños con enfermedades crónicas, limitación de actividad de todo tipo, puede ser al movilizarse, en la comunicación, en la inteligencia, además de los tipos tradicionales de lo que es la discapacidad, como es parálisis cerebral, espina bífida, desórdenes musculoesqueléticos congénitos que llevan a niños postrados. En lo que es epidemiología, la ONU estima que en el mundo existen alrededor de 600 millones de personas con discapacidad, de los cuales unos 400 millones están en los países en vías de desarrollo, como nosotros, y aproximadamente unos 60 millones de las personas con discapacidad están en la región de las Américas. Los niños con discapacidad representan, o las personas con discapacidad representan el 10% de la población general, y se considera que la discapacidad tiene una repercusión sobre el 25% de la población total, porque hay que considerar que no solo afecta a la persona que sufre, sino a aquellos que la cuidan, la familia, la comunidad. O sea, son varias las personas que intervienen. Cuando uno habla de manejo integral de niños con discapacidad, las más frecuentes son alteraciones en el desarrollo y discapacidad intelectual. Para ver estos problemas, primero tenemos que referirnos a lo que es trastornos en el neurodesarrollo. El DSM-5 considera como trastornos en el neurodesarrollo a los pacientes que tienen discapacidad intelectual, a los pacientes que tienen trastornos en la comunicación, pacientes con trastorno de espectro autista, que cada vez hay mayor cantidad de niños diagnosticados, así como trastornos en el déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje y trastornos motores. En estos trastornos intervienen no solo factores biológicos que se refieren básicamente a factores genéticos, sino también a factores psicológicos como es la pobreza, la negligencia, que tienen mucho que ver en estos problemas de retardo en el desarrollo. Pero estos pacientes que tienen problemas en el desarrollo, retardo en el desarrollo, hay siempre que ver qué riesgo neurológico han tenido, ¿no? Para eso es importante saber qué antecedentes prenatales tienen estos pacientes, perinatales y postnatales. Hay riesgo neurológico si el niño nace con un peso menos de 1500 o menor de 32 semanas de gestación, si es que nace con un ARGA de 3 al minuto, si es que tiene problemas en el periodo neonatal con hiperbilirrubinemia, famoso kernicterus, que tiene problemas, secuelas neurológicas, convulsiones, meningitis, malformaciones congénitas, errores innatos del metabolismo, cromosopatías, madres con enfermedad mental, consumo de drogas, infecciones, ¿no? En el embarazo sobre todo, y hermano con patología neurológica. Todo esto es un riesgo neurológico para niños que posteriormente hacen retardo del desarrollo. Entonces, cuando uno evalúa a estos niños con problemas en el desarrollo, cuando uno evalúa, son tres los objetivos en la evaluación. Un objetivo importante es determinar el nivel de la discapacidad en las áreas más importantes, no del desarrollo, como es el lenguaje, la meta motor, tanto motor grueso como motor fino, sensorial, social y cognitivo. El otro objetivo es determinar la etiología en lo posible, ¿no? Aunque la mayoría quedan como idiopáticos. Y el tercer objetivo es programa de tratamiento, que ese es importantísimo en estos niños con discapacidad.
y es un equipo multidisciplinario, no solo médico, neuropsicológico, hay psicólogo, se necesita un terapista de lenguaje, terapista físico, terapista ocupacional, trabajadores sociales y un soporte de educación especial. Entonces, cuando evalúa a un niño, como en toda historia, uno tiene que comenzar con la anamnesis y ahí hay que preguntar sobre eventos prenatales, ¿no? En el embarazo, sobre todo, se consume drogas, infecciones, enfermedades mentales, eventos perinatales, hipoxias, como hemos dicho, problemas, también historia familiar, si es que hay una historia también de discapacidad intelectual o problemas de retraso en el lenguaje, alteraciones en el sueño, historia de alimentación, cómo ha sido la ganancia de peso y la velocidad de crecimiento, enfermedades crónicas como son el hipo y hipertiroidismo, enfermedades renales, enfermedades metabólicas que tienen tanta importancia, errores innatos del metabolismo, que es importante en pacientes que tienen retardo en el desarrollo, ¿no? Historia de pérdida de las destrezas, ¿no? Problemas del sistema nervioso central como trauma, infecciones, todo eso puede dar secuelas, ¿no? Preguntar sobre regresiones en el área motora, cognitiva y de conducta. Eso es importante sobre todo para ver problemas metabólicos, ¿no? Y problemas en el neurodesarrollo. Pero cuando uno evalúa a un niño con problemas del desarrollo, uno tiene que ver características individuales del niño, en el área cognitiva, en el área sensorial, sobre todo audición, la vista y el tacto, y la función de las extremidades. También tiene que ver características de la familia que lo rodea, factor de educación, cuántos están comprometidos en la enfermedad del niño, vocación y el querer estar con bienestar en la familia. Y otros importantes, el ambiente físico donde está el niño, condiciones de la casa, el cuarto del niño, si le ayuda en su discapacidad y actividades en el colegio. En lo que es en la evaluación de antecedentes familiares es importante ver la edad materna. Ustedes saben que a mayor edad está más relacionada con síndrome de Down. Edad paterna más bien está relacionada con osteogénesis imperfecta, acondroplasia, y en lo que es consanguíneos está relacionado con enfermedades con carácter autosómico recesivo. Aborto recurrente, siempre hay que evaluar cromosopatías. Malformaciones congénitas, hay que buscar alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que si hay una alteración renal y congénita y cardiopatías congénitas, el 50% son problemas genéticos, ¿no? Siempre hay que evaluar niños con dismorfia en problemas de desarrollo porque estos están asociados muchos a problemas genéticos. Retraso en el desarrollo asociado a discapacidad intelectual, siempre hay que pensar en problemas genéticos, ¿no? En el examen físico de un niño con problema en el desarrollo, uno tiene que buscar siempre problemas dismórficos, siempre hay que buscar problemas dismórficos. Ahí van a encontrar muchos problemas genéticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace un mes más o menos en el Hipólito hubo una niña con Turner, ¿no? Y tenía una cara bien dismórfica, tenía cuello alado, nariz achatada, hipertelorismo y tenía también posición baja de las orejas. Entonces, cuando uno tiene dismorfias hay que ver problemas genéticos y problemas retardo en el desarrollo. Son niños que pueden tener hiperextensibilidad de las articulaciones. Hay que evaluar la coordinación motora, tanto gruesa como fina, problemas de coordinación, ¿no? Motora visual. Evaluar parámetros de crecimiento, no solo peso y talla, sino también perímetro craneano. Evaluar pares craneales, sobre todo lo que es audición y la vista, porque, por ejemplo, en los niños con autismo o probable autismo, es obligado evaluar audición porque cuando uno considera, por ejemplo, que el niño no hace caso a su nombre,
y de repente una probabilidad es que tenga problemas de audición. Entonces, antes de considerar a un niño con autismo, siempre hay que evaluar audición. Evaluar el lenguaje expresivo, ¿no? Tanto escrito como dibujos, por ejemplo, dibujar a una persona, y un examen neurológico completo. Entonces, el examen físico, todo esto es importante para determinar si hay factores genéticos, si hay factores en el neurodesarrollo. Entonces, la evaluación de un niño con retardo en el desarrollo, la historia es importante en la anamnesis, historia del embarazo, parámetros de crecimiento al nacer, ¿no? Complicaciones neonatales, historia de alimentación, historia de crecimiento somático, metas, tanto motor, lenguaje y psicosocial, convulsiones, pérdida de las destrezas, movimientos anormales. En lo que es la historia familiar, dijimos que historia de educación de la familia, desórdenes psiquiátricos, cómo terminaron los embarazos, si fueron abortos repetidos, historia médica, consanguinidad. El examen físico, como hemos dicho, incluir parámetros de crecimiento, no solo peso y talla, sino perímetro craneano, características dismórficas, eso es importante, completar un examen neurológico y parámetros de crecimiento de los padres. En lo que es laboratorio, es importante, por ejemplo, el microarray, que es para muchos problemas genéticos, pero sobre todo actualmente se usa mucho para lo que es este autismo, ¿no? Y ha reemplazado al análisis cromosomal. El otro análisis que hay que hacer a todos estos pacientes es Frágil X. Por ejemplo, hay muchos desórdenes del desarrollo como autismo, déficit de atención y hiperactividad que van asociados a estos síndromes, ¿no? Por eso es importante determinar este síndrome. En análisis de sangre hay que hacer un perfil metabólico. En primera línea hay que hacer creatinina quinasa, y en segunda línea uno puede pedir análisis de aminoácidos séricos, análisis de ácidos orgánicos, análisis en orina para mucopolisacaridosis. Los pacientes con mucopolisacaridosis es fácil diagnosticarlo porque las características toscas, gruesas de la cara son casi inconfundibles. En lo que es laboratorio, test genético es importantísimo pensando bien en el diagnóstico que uno puede sospechar o plantear. Test metabólico, como hemos dicho, perfil metabólico es importante en todos estos pacientes, sobre todo cuando ha habido regresión de las metas de desarrollo, sobre todo lenguaje, motor, sensorial, ¿no? En neuroimágenes, eso depende del examen neurológico que uno haga, y aplicar un test de acuerdo al cuadro clínico. Si uno piensa en discapacidad intelectual, uno tiene que aplicar la escala de inteligencia de Wechsler, y también para hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, no solo el coeficiente de inteligencia, sino que uno tiene que aplicar una escala de conducta adaptativa de Vineland. En lo que es déficit de atención e hiperactividad, hay que aplicar la escala de Van der Lee, y en el caso de desorden de espectro autista hay que aplicar el checklist de MCHAP. Entonces vamos a pasar a lo que es desorden de déficit de atención e hiperactividad. Este desorden se caracteriza por una triada, que es impulsividad, hiperactividad y déficit de atención. Este es un desorden multifactorial, ¿no? Puede haber uno solo, puede haber una mezcla de dos, ¿no? Tiene un componente genético importante y está relacionado con neurotransmisores tipo dopamina y norepinefrina. ¿Cuáles son los factores de riesgo o factores fuertes? Sexo masculino, factores moderados, historia familiar de déficit de atención e hiperactividad, dificultades de aprendizaje, y factores leves, exposición en el útero al alcohol, nicotina y comorbilidad neurológica. Entonces, en la historia, en la anamnesis, hay que preguntar sobre la historia prenatal, la historia familiar. Hay que preguntar sobre estas características de la enfermedad, impulsividad, si el paciente es difícil de tomar, hacer cola, e hiperactividad, que está muy intranquilo, a menudo habla excesivamente, falta de atención, como dificultad de completar tareas, falta de interés en los detalles, pobre organización. En lo que es el examen físico, evaluar un examen completo,
no solo peso y tallas o perímetro craneano, sino un examen neurológico completo. Debe establecerse si es que hay un retardo en el desarrollo global o solo hay problemas de aprendizaje. Hay que ver si el paciente tiene características dimórficas. Eso es importante el examen físico. Hay que evaluar lo que es la agudeza visual y la audición, importante en estos problemas del desarrollo. En los exámenes, para evaluar a este niño hay que evaluar en más de un solo sitio, o sea, no solo el colegio o la casa, sino en los sitios donde el niño se desarrolla o donde se relaciona, para evaluar los criterios diagnósticos de impulsividad, agresividad, déficit de atención, ¿no? Otras investigaciones deben ser hechas para descartar otros diagnósticos. El diagnóstico diferencial, hay que ver retardo en el desarrollo, dificultad de aprendizaje, de estrés psicológico, o sea, el bullying, abuso, el desorden de desafío oposicional, desórdenes de convulsión, envenenamiento de plomo y frágil X. Entonces, frágil X es importante en todos estos desórdenes porque a veces son también asociados, pero hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, el déficit de atención e hiperactividad se asocia con desórdenes psiquiátricos, ¿no? Hay el 20% se puede asociar a desórdenes del humor, desórdenes de conducta, igual el 20%. Se asocia a síndrome genético como el síndrome de alcohol fetal. El 50% de los niños con déficit de atención e hiperactividad tendrán síntomas en la adolescencia y de adulto. Hay significante asociación con consumo de drogas, conductas de alto riesgo y criminalidad en la vida posterior, ¿no? Y el 50% desarrolla una enfermedad psiquiátrica cuando son mayores. En lo que es tratamiento, el tratamiento de primera línea es metilfenidato. Este bloquea los receptores de la dopamina y la noradrenalina en la membrana sináptica, inhibe la recaptación de la dopamina y la noradrenalina y por lo tanto aumenta la dopamina y la noradrenalina en la sinapsis y aumenta la neurotransmisión de estas sustancias. Entonces, el metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central, por lo tanto no se aconseja su uso a no ser que haya fallado el tratamiento no farmacológico, llámese terapia cognitiva conductual, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Entonces, los efectos colaterales, como todo estimulante, son ansiedad, temores, insomnio, anorexia, baja de peso, hiperhidrosis, pero la gran mayoría de las mamás se quejan que el niño es bien irritable, que duerme muy poco, que ha bajado de peso y que está siempre con tremores, y el otro problema sería hipertensión, ¿no? Entonces, una vez que se inicia el tratamiento, la presión arterial debe ser chequeada constantemente y detener el tratamiento si hipertensión se desarrolla. Entonces pasamos a desorden de espectro autista. Este tiene también tres criterios diagnósticos: problemas en comunicación social, problemas en el lenguaje y conducta repetitiva, ¿no? En lo que es comunicación o destrezas sociales, el paciente tiene pobre contacto visual, pobre empatía, ¿no? O sea, y falta de juegos imaginativos. Destrezas sociales se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, tiene problemas en comunicación social. En lo que es problemas de lenguaje, muchos son, el 30% son no verbales, muchos tienen retardo en hablar, tienen expresión facial muy limitada y tienen lenguaje ecolalia. En conductas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, aplauden, están constantemente aplaudiendo, la marcha en la punta de los pies, tienen intereses inusuales
y adherencia a rutinas estrictas o limitadas. Nosotros tuvimos un niño con Down, con probable autismo, y lo que llamaba la atención de esta criatura era primero que no hablaba, ¿no? Primero que no hablaba. No tenía relación social, jugaba solo, nunca tenía ya 10 años, no se comunicaba, no jugaba, o sea, siempre aislado. Y en conducta repetitiva lo que veíamos es que siempre cogía, por ejemplo, estaba con las manitos haciendo eh, mm, conductas repetitivas, ¿no? Con las manos. Cuando uno habla de de espectro autista, desorden de espectro autismo, no solo se refiere al autismo. O sea, cuando uno dice desorden de espectro autista, incluye una serie de enfermedades, una serie. Ahí estamos hablando del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger tiene coeficiencia de inteligencia normal, incluso puede ser un poco alta, tiene el lenguaje normal y el gran problema del Asperger es la comunicación social. No se puede comunicar con la persona. Este es el gran problema del Asperger, pero puede tener un alto funcionamiento y está dentro del espectro autista. Incluso hay otros síndromes, el síndrome de Dell. Hay unas pacientes dentro del síndrome de espectro autista que tienen habilidades extremas en unas áreas, pueden tener un coeficiente de inteligencia arriba del promedio o pueden tener un coeficiente de inteligencia en el promedio. Y el otro extremo son discapacidad en aprendizaje leve, discapacidad en aprendizaje moderado, discapacidad en aprendizaje severo. Este es el clásico autismo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de desorden de espectro autista, se refiere a varias enfermedades y dentro de ellas está el clásico autismo. Entonces, el desorden de espectro autista, ¿cuáles son los factores de riesgo? El sexo masculino es uno de los factores de riesgo más significativos. La relación de hombre-mujer es 4.5 a 1, o sea, más es en hombres. La historia familiar y otros hermanos afectados, hay una evidencia aumentada de base genética, pero sin embargo, a pesar que hay una base genética, no solo por genética pueden explicar el amplio rango de presentación, por lo tanto, el desorden de espectro autista encaja como un proceso multifactorial, no solo genético. Y también, si está asociado a un síndrome de Fragile X, es una asociación bien reconocida. Este síndrome y hay que hacer el diagnóstico también. En la anamnesis uno tiene que preguntarle a los padres o a los cuidadores o a los profesores cuál es la conducta social que ha tenido el niño. Las formas más severas tienden a presentarse a la edad de 2 a 4 años con un retardo en el hablar y insignificante alteración social. No se comunican, no juegan. Preguntar sobre metas sociales, cuándo fue la primera vez que el niño se sonrió, si es que juega o jugó alguna vez con otros niños. Generalmente los niños desarrollan normal en el primer año de vida, pero después del primer año de vida puede haber un retardo o retroceso, ¿no? Hay que preguntar sobre la historia familiar, establecer si hay que hay regresión de destrezas previamente adquiridas. Esto es reportado solo en un pequeño grupo de niños con desorden de espectro autista. El examen físico hay que evaluar completamente al niño, peso, talla, perímetro craneano, pero también un examen neurológico total. Hay que evaluar características dismórficas para ver si hay diagnósticos concomitantes. En los exámenes de laboratorio hay que, como yo les dije, es obligado en estos niños hacer un examen de la audición, ¿no? Antes de decir que el niño no atiende o no responde a su nombre, ¿no? Siempre hay que hacer, porque el que no responda a su nombre es una de las cosas que la madre es lo primero que se da cuenta, ¿no? Que lo llama y no voltea la cabeza para responder. Entonces, antes de pensar en un desorden de aspecto autista,
uno tiene que hacerle un examen de audición a todos estos pacientes. Hay que ver test genéticos, como hemos dicho, para descartar el síndrome frágil X y esclerosis tuberosa. Hay que ver perfil metabólico, porque hay condiciones metabólicas, tales como fenilketonuria, pero esto generalmente es excluido con el tamizaje neonatal, ¿no? El diagnóstico es hecho con observación al niño para ver los criterios de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico diferencial, como hemos dicho, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con síndrome frágil X, esclerosis tuberosa, alteración en la visión, fenilcetonuria, retardo del desarrollo global por cualquier razón. El niño con desorden de espectro autista tiene problemas asociados. Por ejemplo, 1 de 4 niños con autismo desarrollará convulsiones, ¿no? En la niñez temprana o en la adolescencia, es una causa de convulsión. 3 de 4 niños tendrá problemas de aprendizaje moderado severo y un número significativo tendrá problemas de atención e hiperactividad. Entonces acá vemos que la triada de desorden de espectro autista, problemas sociales, comunicación social, no se puede comunicar con los niños, la familia, problemas en lenguaje y conductas repetitivas e intereses limitados tienen estos niños. También tenemos enfermedades neurológicas asociadas como problemas del sueño, el humor, ansiedad, hiperactividad, convulsiones. Problemas sistémicos asociados como deficiencia inmune, desórdenes gastrointestinales y desórdenes relacionados igual, desorden en el sueño, el humor, ansiedad, atención, desorden obsesivo compulsivo, desorden de déficit de atención e hiperactividad. Y también tienen asociado discapacidad intelectual. Entonces, los niños con espectro de autismo hay que manejarlo bien, porque tiene una serie de problemas, por ejemplo, convulsiones, es una cosa que uno siempre tiene que manejar en estos niños, porque es un problema dentro del autismo. Si es que se presenta, hay que tener varias terapias en estos niños, terapia cognitiva conductual, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, una serie de terapias para ayudar en su desarrollo. Si el paciente tiene agresividad, irritabilidad, antipsicóticos como risperidona está aprobado para estos niños. Melatonina también se puede usar para problemas de sueño, alteración del sueño severo, ¿no? Problemas psicológicos, muchos de estos niños pueden tener ansiedad, depresión, sobre todo cuando el niño es consciente y puede estar frustrado y puede tener ansiedad, depresión, y eso hay que ayudar. En lo que es social, uno tiene que aplicar las terapias cognitiva-conductual para ayudar a estos niños, un soporte educacional y terapia de lenguaje y terapias ocupacionales. Pasamos a síndrome Down. Esta es una no conjugación del cromosoma 21, eso se llama trisomía 21. Factores de riesgo fuertes, edad materna aumentada, como hemos dicho, que a mayor edad, mayor riesgo de síndrome Down. Factor de riesgo moderado, una translocación del cromosoma 21 en cualquiera de los padres y leve o débil la historia familiar. Entonces, la historia, a menudo los niños son diagnosticados prenatalmente, porque ahorita hay análisis para hacer de líquido amniótico y uno puede diagnosticar en el embarazo. Si no está diagnosticado, generalmente el niño nace hipotónico, tiene problemas para alimentarse. Otras anomalías, por ejemplo, cicatrices antenatales, eso hay que preguntar. El niño tiene un fenotipo bien característico que es muy fácil de reconocer, ¿no? En los exámenes auxiliares o laboratorios ya hemos dicho que hay un test, que es un rápido diagnóstico, se hace una neocentesis, se estudia líquido para estos exámenes de laboratorio. Se puede sacar una muestra de microbiosidad coriónica, ¿no? Para ver características de niños con síndrome de Down. Y hay que hacer un estudio de cariotipo de todas maneras, ¿no?
Y como yo le decía, en el embarazo puede hacerse uno, en el líquido amniótico puede hacerse estos exámenes, sedosa, alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana y estradiol no conjugado. Esto se usa para clasificar si el embarazo es de alto o bajo riesgo para el síndrome de Down. Es alto riesgo si el niño tiene disminución de alfa-fetoproteínas, tiene aumento de gonadotropina coriónica humana y tiene disminución de estradiol no conjugado. Entonces uno puede saber si el niño viene con alto riesgo de síndrome de Down. Cuando uno tiene un niño con síndrome de Down, uno tiene que preguntar cuándo el diagnóstico fue hecho, recordar que hay gráficas de evaluar peso, talla, perímetro craneano diferentes para los niños con síndrome de Down, ya que ellos son mucho más pequeños que los niños normales o eutróficos, perdón, normales. Hay que buscar cicatrices para ver cirugías previas, por ejemplo, el tórax para ver reparo cardíaco, el abdomen o gastrostomías previas. Acá tenemos un niño con síndrome de Down, el fenotipo, ¿no? En el Hipólito Unanue, una criatura ariana que varios grupos que pasaron conmigo lo llevé para que la vean. Una criatura de 8 años que tenía el fenotipo, bueno, clásico de síndrome de Down. Una criatura que la madre no sabía que iban a ser así porque en el embarazo le dijeron que todo estaba bien y cuando nació morada y lo primero que la enfermera le dijo, le enseñó a la criatura y le dijo, señora, ¿sabe lo que tiene su niña? Claro que sé, que está morada, que se está muriendo, le dijo, ¿no? Entonces, porque la mamá lo que le preocupaba es que estaba negra, estaba morada. Entonces, la llevaron y lo que la niña tenía era una persistencia del ductos y un CIB, que fue operada a los 3 meses de edad en San Borja. Y lo que vimos en la criatura cuando ya tenía o tiene 9 años, una cicatriz que iba desde la punta hasta abajo, una cicatriz enorme. Y salió bien de la operación. Entonces, ¿y por qué estaba en el Hipólito en este momento? Porque ella venía de Pucallpa, o nació en Pucallpa, y lo que tenía era ganglios y fiebre. Y en Pucallpa decían que como era un niño con Down, pudiera tener leucemia, que es frecuente en estos niños, ¿no? Fiebre 3 meses y ganglios, y una niña con Down podía ser leucemia. Entonces fue a San Borja y le dijeron que no era nada de leucemia. La mandaron al Hipólito para descartar tuberculosis, lo que tenía era tuberculosis. Entonces el problema de esta niña es que hizo un evento adverso por tratamiento por tuberculosis y es frecuente. Y la otra cosa que hizo esta niña es un problema autoinmune. Tenía una episcleritis que mejoró con corticoides, pero el problema de esta criatura es que hizo un glaucoma por corticoides. Entonces estábamos ahí que tenía que ir al lino, ¿no? Este paciente, y lo vimos en el Hipólito, tenía igual lo que dice acá, tenía nariz achatada, macroglosia, tenía línea simiana bien característica, tenía separación de la hendidura de los pies, de los dedos del pie, pero también puede tener problemas endocrinos. Esta paciente tenía línea simiana, tenía separación, o sea, aberturas entre los dedos de los pies. Tenía infección, riesgo de infección aumentada, como esta criatura que tiene TB, ¿no? El otro problema que pueden hacer estos niños es problema hematológico y uno de ellos es leucemia. También puede tener problemas neurológicos como hipotonía. Esta niña ah, se podía sentarse con las piernas totalmente extendidas, ¿no? Una criatura de 8 años.
y pueden hacer inicio temprano de Alzheimer. Esta niña nació con tal hipotonía que la tenían que alimentar, ¿no? O sea, despacio, con jeringa. El 10% de los niños pueden tener atresia duodenal o ano imperforado y también problemas cardíacos. El 50% de los niños pueden tener desorden o defecto del septum ventricular o defecto en el septum auriculoventricular, ¿no? Pero esta niña lo que tuvo, porque ya le corrigieron, era una persistencia del ductus, le dieron ibuprofeno y bajó la cianosis, ¿no? En el periodo neonatal le dieron ibuprofeno, bajó la cianosis y a los 3 meses la operaron en San Borja. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos niños? Depende de cada problema que tiene, cada problema específico. Muchos tienen anomalías congénitas, como esta niña, problemas cardíacos, pero también pueden tener problemas gastrointestinales como ano imperforado, atresia duodenal, que son muy temprana en la vida. Problemas de alimentación, que la mayoría son secundarios a la gran hipotonía que tienen estos pacientes, y muchos de ellos necesitan una sonda nasogástrica para ser alimentados al inicio. Un niño con síndrome de Down necesita pues el apoyo de su familia durante toda su vida. Pasamos a lo que es la discapacidad intelectual. El DSM-5 lo define como un desorden en el desarrollo intelectual. Ocurre en el 2% de la población general, 2%. En los países en desarrollo baja un poco, pero por ejemplo, en los Estados Unidos el porcentaje es 1 punto y en los países en desarrollo llega incluso hasta 4, o sea, el promedio puede llegar a 2. Los casos leves son los más comunes y lo más probable es que tengan una causa sociocultural, negligencia, son familias que no les interesa estimular a los niños, ¿no? Y que incluye un retardo en el desarrollo del lenguaje, en la atención, en las destrezas motoras, en el pensamiento abstracto, en la destreza visual espacial, en los logros vocacionales y académicos. Por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual, uno básicamente lo detecta en su comportamiento incluso, ¿no? Y hay también problemas regresivos, ¿no? Por ejemplo, en emergencia vimos una paciente de 11 años, los alumnos que fueron conmigo, que convulsionaba desde los 5 años y seguía convulsionando hasta los 10 años y tuvo una gran regresión porque tenía un problema encefálico, tenía una encefalomalacia y había tenido una regresión, ¿no? No solo, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Una paciente que hasta los 5 años era normal, iba al colegio como prenido, hablaba bien y se comportaba bien. Y a partir de los 5 años comienza a convulsionar y comienza una regresión terrible. Ya no iba al colegio, la mamá le enseñaba, ya no hablaba bien, no se comunicaba, o sea, problemas que uno la ve y solo de verla y conversar un poco con la niña, uno se da cuenta de la gran discapacidad que tiene, ¿no? Problemas en el lenguaje, en la destreza motora, pensamiento abstracto, ¿no? Sobre todo en matemáticas, en la destreza visual, espacial y en los logros vocacionales y o académicos. Para el diagnóstico se requiere, como dije antes, no solo el coeficiente de inteligencia menor de 70, sino que tenga una función adaptativa menos de 2 desviaciones estándar por debajo del promedio. ¿Qué cosa es una función adaptativa? Es la habilidad del niño para funcionar en su ambiente. Es la capacidad para hacer independiente en su ambiente, ¿no? Es la capacidad para desempeñarse en forma independiente. Se mide con una herramienta que es la escala de conducta adaptativa de Vineland. La función cognitiva siempre predice el logro académico, hasta qué grado llegó, qué logro académico tiene.
En cambio, la función adaptativa, como dije, predice el nivel de independencia. Cuán independiente es el niño en sus actividades diarias dentro de la familia. El nivel de severidad es determinado por la función adaptativa, porque eso indica cuánto de soporte hay que darle a ese niño, ¿no? Pero en la discapacidad intelectual hay un concepto que se llama retardo del desarrollo global. Eso se usa para los niños menores de 5 años, en los cuales no es posible o no colaboran para hacer un test de coeficiente de inteligencia. Entonces se usa una escala y lo que es retardo del desarrollo global son niños que no han cumplido por lo menos en 2 de las metas del desarrollo, llámese cognitivo, lenguaje, motor grueso, motor fino, destrezas sociales y de la vida diaria. O sea, no llega a las metas dentro del desarrollo. Entonces, cuando uno tiene un niño con discapacidad intelectual, uno tiene que, la anamnesis, preguntar problemas del sueño, problemas del apetito, problemas gastrointestinales, problemas de conducta, problemas psiquiátricos, la historia familiar, si es que hay un problema familiar también de discapacidad intelectual, porque hay factores genéticos también. Examen físico, hay que ver peso, talla, pero acá es importante perímetro craneano. Igual buscar características dismórficas. Para los niños menores de 3 años dijimos que no se puede usar la escala de Wechsler, sino que hay que usar la escala de Bailey, y en los mayores de 3 años sí se usa la escala de Wechsler. Hay que hacer una evaluación genética y descartar síndrome de Frágil X, en lo cual también hay discapacidad intelectual. Hay que hacer una evaluación de pares craneales, sobre todo visual auditiva, hacer un electroencefalograma si hay que regresión en las destrezas. Eso es importante. Porque si hay una epilepsia, ¿no? Por ejemplo, y da sus secuelas, sobre todo si hay estatus epiléptico mayor de 5 minutos, y puede haber secuelas neurológicas por daño neurológico irreversible, entonces hay que hacer un electroencefalograma en estos pacientes. Hay que hacer neuroimágenes si hay signos neurológicos específicos, y hay que hacer un perfil metabólico en estos pacientes. El 5% de los pacientes con discapacidad intelectual tienen una alteración metabólica, un perfil metabólico, perdón. Entonces, ¿cuáles son las barreras y las facilitaciones en los niños con discapacidad? Las barreras son falta de conocimiento en lo que es las destrezas, temor a fallar, actitudes negativas de los padres, incluso de los profesionales de la salud. Hay pobre conocimiento de las conductas saludables en los padres, hay estrés en la familia, hay fatiga, falta de iniciativa, incapacidad para controlar conductas, limitaciones económicas. En lo que es las facilitaciones, es importante la educación y conocimiento sobre conductas saludables. Hay que ingresar a los niños para que tomen decisiones, promoción de actividades para la rehabilitación, soporte familiar, deseo de ser activo. Hay que hacer actividades como parte de la rutina, sobre todo actividades físicas, actividades cognitivas conductales en estos pacientes con discapacidad. Hay que políticas que reconozcan la mejoría en estos pacientes, ¿no? En lo que es conductas saludables para los niños con discapacidades, conductas saludables. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Prevención general, reconocer los riesgos para conductas no saludables, cubrir tópicos típicos para todos los niños, dar una información adecuada de acuerdo a la edad, sobre todo en los adolescentes, acerca del consumo de drogas, contacto sexual, y monitorizar por condiciones de salud específicas para discapacidad. En la actividad física, promover la actividad física, asegurar que la familia tenga conocimiento acerca de los beneficios de una actividad física, ¿no? Y considerar ingresar a los pacientes con profesionales de rehabilitación. En lo que es nutrición y obesidad,
Hay que reconocer obesidad porque hay muchos pacientes que, bueno, que no se movilizan mucho, pero en estos pacientes hay muchos problemas en medir lo que es el peso, el índice de masa corporal, los pliegues cutáneos. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños están postrados, entonces es difícil medirlos, ¿no? Estos parámetros. Considerar siempre referirlos a un nutricionista y saber cuándo es necesario aumentar la actividad física y cambio de dietas, estilo de dietas, ¿no? En lo que es salud emocional, siempre preguntar por lo que es ansiedad, depresión, baja autoestima para manejar estos problemas, ¿no? Considerar recreación y actividades de relajamiento para promover soporte social, ¿no? Ayuda social. En lo que es recreación y relajo, preguntar acerca de actividades sociales fuera de la casa, ¿no? Y considerar referirlos a programas de rehabilitación. En lo que es dental es importante siempre el cuidado preventivo en lo que es los dientes, sugerir estrategias de conducta y si hay problemas de dental, tratar de darles una cita con el dentista. En lo que es tratamiento, depende y se requiere mucho de la intervención de la familia para estos pacientes, reforzando actitudes positivas, que la familia entienda este problema y por lo tanto tiene que dar actitudes positivas para los niños, actitudes positivas hacia las terapias, ejercicio, actividad. Es importante la intervención no solo de la familia, sino de los profesores, la comunidad, así como los que proporcionan la rehabilitación. Entonces el tratamiento es multifactorial, no solo el médico, no solo el pediatra, sino terapia física sensorial, terapia física motora, el profesor, el psicólogo, el psiquiatra, el neuropediatra, la asistente social y problemas de audición. Entonces, este es un problema multifactorial y como siendo multifactorial requiere la participación de muchas actividades, de muchas profesiones, ¿no? Creo que es la última. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la clase? Todo claro, doctora. Ninguna ¿Ok? pregunta, doctora. Ya, nos vemos. Gracias, doctora. Ya, nos vemos. Hasta luego, doctora, gracias. Ya. Recording stopped.